Estamos de vuelta en Zona Deportiva y le damos la bienvenida a nuestro programa a Principal Forte, que te ayuda a prevenir problemas del hígado. Recuerda que el hígado tiene más de 500 funciones en nuestro organismo y 2 tabletas al día de Principal Forte te ayudan a prevenir cualquier problema del hígado. Así que con Principal Forte vamos a presentarles la primera parte de una entrevista muy especial que hicimos con el periodista internacional Sami Sadovnik, hablando del Mundial. Este segmento es presentado por Principal Forte. Hoy tenemos el gusto de platicar con Sami Sadovnik, que es uno de los principales relatores de Telemundo, que es la cadena con los derechos para el Mundial en los Estados Unidos. Un ex compañero mío en algunos medios de comunicación y alguien que sin lugar a duda admiramos muchísimo, y por eso teníamos que aprovechar su presencia en Guatemala para hablar un poco de lo que se viene este verano. ¿Cómo estás, Sami? ¿Y cómo la has pasado en Guatemala estos Muy días? bien, querido Gerardo, muchas gracias. Esta es la primera visita a Guatemala tan esperada por mí. La verdad, muchísimas gracias y muy reconocido y muy contento de visitar por fin Guate. Muchas gracias. Y bueno, venías para justamente hacer una nota con los panameños de Municipal, con Felipe Baloy, con Blas Pérez, en una sorprendente clasificación de la selección panameña al Mundial. Sin duda, estamos haciendo una serie de programas especiales previos a la Copa del Mundo, muchas gracias. Y estamos haciendo un perfil especial de la selección de Panamá con esta histórica clasificación. Estuvimos la semana pasada con el bolillo en Panamá, estuvimos antes con Román Torres, con Aníbal Godoy, y por supuesto tenemos que estar con Blas Pérez y con Felipe Baloy, que son un poco los líderes, los Sí. punta de lanza de esta selección. Exactamente. Bueno, y la clasificación de Panamá viene en gran parte a costillas de la de Estados Unidos, el país donde ustedes radican, una selección que uno ya consideraba por un hecho que va al Mundial siempre, sin embargo se ha quedado fuera. ¿Cómo se manejó esto en Estados Unidos y principalmente cómo se justificó no clasificar a este Mundial? Bueno, tú sabes bien de tu experiencia allá que, digamos, la prensa angloparlante no es tan crítica ni tan punzante como la es en nuestros países futboleros. Sí. Y más bien somos los medios hispanos los que de alguna manera tratamos de entregar la crítica. Y desde ese punto de vista, creo que todos coincidimos en que fue un enorme y rotundo fracaso de responsabilidad directa del que es hoy el expresidente de la Federación, Sunil Gulati, primero por mantener a un técnico como Jürgen Klinsmann, claro, que fracasó torneo a torneo. Sí. Hubo un tiempo en que pudo haberlo destituido y no lo hizo, después del fracaso de la Copa Oro. Claro. La Copa América Centenario, de alguna manera, esa disputa del tercer lugar, de alguna manera maquilló esta situación. Sí. Pero se fracasó en torneos olímpicos, no se clasificó en los últimos 3 Juegos Olímpicos en el fútbol. Las mujeres fueron las únicas que sacaron la cara por el fútbol de Estados Unidos, pero ni sub-17, ni sub-20, ni olímpicos. Y ahora esta selección nunca dio una cara, un espaldarazo a la MLS. Sí. Hubo conflicto con el comisionado Don Garber. Buscó jugadores sin sentido de pertenencia en Europa, fundamentalmente en Alemania, nacidos en Alemania de padres estadounidenses que estaban haciendo el servicio militar allá. Sí. Y realmente se fue equivocando, hasta que la presión fue tal y los resultados en contra que lo destituyó, y la papa caliente se le entregó a Bruce Arena, que no pudo revertir esta situación. Ya fue muy tarde, definitivamente. Yendo en orden, si querés, del norte al sur, en la expectativa de nuestras selecciones en el Mundial, México le tocó un grupo un tanto complicado. México siempre se pone como objetivo el famoso quinto partido. Hoy México es un equipo eminentemente de jugadores en Europa. Correcto. Mucho más competitivo que tal vez México en otras ediciones. ¿Cómo es la expectativa? Y esa es la gran comunidad a la que los medios como ustedes responden en los Estados Unidos. Bueno, son 34 millones de mexicanos en Estados Unidos, un país entero. Y evidentemente, y conversando con Ricardo Lavolpe hace algunas semanas, técnico de la selección mexicana en Alemania 2006, nos comentaba que esta es la mejor generación de futbolistas que tiene México con la camiseta de la selección, teniendo en cuenta ese detalle, que la mayoría está en Europa. No que juega, está en Europa, porque tampoco tienen ritmo de competencia. Pero la mayoría en buenos equipos. Correcto, juega muy poco, algunos más que otros, pero claro, una cosa es entrenar en Europa, el ritmo de competencia, o por lo menos de presión que hay en Europa por mantenerte en el equipo, y otra que puedas hacer en México. Con eso me parece que México tiene un hándicap importante. El tema aquí, la crítica viene en cuanto a lo que plantea Juan Carlos Osorio. A nivel de resultados en CONCACAF, clasificó virtualmente caminando.
sin ningún inconveniente. Los inconvenientes que tuvo hace 4 años. No los atravesó esta vez, para nada. Que fue al repechaje. Sí. Pero la asignatura pendiente, lo que se critica al técnico colombiano, es en los torneos cortos. El enorme fracaso en la Copa América Centenario. Sí. El 7-0 con Chile fundamentalmente. Sí, claro. El fracaso en la Copa Oro, de no llegar a la final, de no lograr un título, por más que haya sido un equipo alterno. Sí. Perdió con Jamaica en semifinales. Sí. Y en la Copa FIFA Confederaciones, que no pensaban tampoco que iba a llegar a la final, pero que dejó una mala imagen contra Alemania, por ejemplo. Es cierto, Alemania te va a pasar por encima, pero el planteamiento, la rotación que hace Osorio con la selección de no tener un 11 definido. Sí. Esa es la crítica. Costa Rica es una selección que creo que llegó a un techo en el 2014 inimaginable y por ende pensar que en esta edición pueden hacer algo similar es muy difícil, especialmente porque muchos de esos jugadores de esta generación eran 4 años más jóvenes en Brasil. Y ahora pues además están en un grupo con Brasil, Suiza, muy complicado. Y les vuelve a tocar Brasil, es el tercer mundial que le toca a Brasil. Le había tocado en Italia 90 con Bora, le había tocado en el 2002. En el 2002. Es que le metieron 5 goles. Exactamente, y ahora. Es cierto lo que dices, digamos, es la última llamada para los Keylor, para los Celso Borges, para los Brian Ruiz, para una serie de jugadores que son importantes, el propio Campbell, que es intermitente. Es complicado, pero Costa Rica, vaya, sabes a lo que juega. Para mí desentonó la Copa Oro, para mí era un candidato para lograr el título porque fue prácticamente con un equipo completo a la Copa Oro, pero es un equipo que sabes a lo que juega, que ya sabe lo que plantea el técnico, es un equipo bien ordenado, o sea, que juega con línea de 3 en el fondo, que tiene sus carrileros, que tiene a Celso Borges como líder, tiene a Marco Ureña, que es un jugador magnífico de delantero. Me parece que Costa Rica, es cierto, es difícil presagiar que pueda llegar a cuartos de final. Exacto, a la histórica actuación de Brasil, pero me parece que es un equipo que hay que tenerlo allí. Exacto, ya yendo al tema de Sudamérica, bueno, tu selección, Perú, después de 1982, después de, ¿qué fueron? 37 años. Sí, para llegar a un mundial, ¿cuál es la expectativa ahora con Perú? ¿Les ha afectado el tema de Paolo Guerrero? No sé si va a estar disponible. Sí, ya está. Digamos, la sanción, esperando lo que pueda decir el TAS de reducción, son 6 meses que se cumplen el 6 de mayo y está habilitado para el Mundial. Sin mucho ritmo de competencia, porque ahora en los partidos de marzo, los amistosos de marzo no va a poder estar, no puede entrenar con el Flamengo, tiene que hacerlo de manera individual. Pero creo que Ricardo Gareca amalgamó, creo que un equipo importante, hizo de un grupo colectivamente importante con individualidades, limpió el vestuario, sacó a las vacas sagradas, que eran focos infecciosos de indisciplina. No está Zambrano, no está Vargas, no está Pizarro, y detectó algunos jugadores que les pudo dar una oportunidad, en el caso de Cuevas, en el caso de Flores, y lo redescubrió a Farfán, porque Farfán estaba en el Al Jazeera prácticamente perdido. Farfán se puso en orden, se fue a Lokomotiv, se puso bien físicamente, anotó el gol contra Nueva Zelanda. Un rol importantísimo. Y creo que a raíz de, es cierto que ganó en la mesa 3 puntos, los de Bolivia, pero los defendió en la cancha, cosa que no hizo Chile, porque Chile ganó 2 puntos y no los pudo defender en la cancha. Entonces, digamos, cuando se dice que a Perú le llegaron 3 puntos del cielo, correcto, se ganó en la mesa por una mala inscripción del jugador Cabrera de Bolivia, pero se defendió en la cancha y durante todo el último semestre de la eliminatoria no perdió un partido. Y eso le sirvió para llegar al repechaje. La selección de Uruguay, siempre caracterizada por su garra todavía, con la generación de Suárez, de Cavani. ¿Qué se puede esperar de este Uruguay en la Copa del Mundo? Ahora, a diferencia de Perú, que le toca con Dinamarca, Francia y Australia, Uruguay va a debutar con Egipto, en la selección de Héctor Cooper, de Mo Salah, el delantero y goleador de Liverpool. Exacto. Está Rusia, que es el anfitrión, y Arabia Saudita. Que Uruguay, Rusia en las confederaciones mostró que no está. Uruguay debería clasificar en el primer lugar del grupo. Rusia probablemente por allí tenga que pasar la siguiente ronda. Lo mismo decíamos con Sudáfrica, anfitrión, se quedó en la fase de grupos. El primer anfitrión que no avanza a las octavos. Exactamente. Yo creo que se van a disputar el pase entre Rusia y Egipto para pasar a la Uruguay está en otro nivel. Uruguay no debería tener problemas más allá de estos jugadores que bien mencionas, que son también jugadores ya de experiencia, pero también tiene pieza de recambio y el jugador uruguayo siempre está acostumbrado a estas situaciones y me parece que no debería tener ningún problema, por lo menos de pasar la fase de grupo. Sí, Colombia, esta es una selección. En Sudamérica han sido extremadamente consistentes y están en otro mundial. Y mantienen además el mismo grupo con José Pekerman, que viene además con una generación de hace 4 años. Va a ser el primer mundial de Falcao. Sí, porque se perdió el pasado y ahora viene con un buen momento.
James, que está en el Bayern teniendo un ritmo de competencia que no tenía en el Real Madrid. Creo que tiene dos magníficos centrales, Davinson Sánchez del Tottenham y Yerry Mina del Barcelona. Sí. Buenos laterales, o sea, Colombia tiene una buena generación y tiene este trabajo de largo aliento de Pekerman, sabe lo que juega, y me parece que Colombia siempre es una selección que está allí. Pero en un torneo corto te levantas mal y tienes un mal partido, tienes una mala noche, pero Colombia creo que tiene una plantilla como para tranquilamente hacer un buen mundial. Este segmento fue presentado por Principal Forte. La próxima semana la segunda parte de esta entrevista muy especial con Sami Sadovnik, hablando de todos los temas del Mundial. De nuevo le damos la bienvenida y las gracias a Principal Forte. Recuerda que tomándote 2 Principal Forte al día puedes prevenir los problemas del hígado. Ya volvemos con más en Zona Deportiva.